Un laboratorio de genómica en Budapest, 2024. Un equipo de investigadores de 4 países está analizando ADN antiguo extraído de un hueso petroso, el hueso más denso del cráneo humano, el que sobrevive milenios cuando todo lo demás se ha disuelto. El individuo al que pertenecía fue enterrado en el norte de Irán. El entierro data de entre el 355 y el 323 así. Esos son los años exactos en que Alejandro Safo Magno estaba desmantelando el imperio persa aqueménida. Los investigadores analizaron el genoma, esperando lo que predecían los libros de historia. Lo que obtuvieron los dejó perplejos. Sin rastro de ascendencia macedonia, sin mezcla genética griega, sin evidencia de ascendencia occidental en la población. El patrón genético dominante era CHG, ascendencia de cazadores-recolectores del Cáucaso, mezclado con linajes iraníes del Neolítico temprano. Una combinación que aparece por primera vez en el registro genómico de las montañas Zagros, más de 8.000 años antes de que este hombre fuera enterrado, antes de la escritura, antes de que la agricultura se extendiera por Europa, antes de que comenzara la Edad de Bronce. Su genoma no registra la conquista de Alejandro, registra un linaje que existía mucho antes de la época del Imperio Persa. Este hallazgo fue publicado en mayo de 2025 en Scientific Reports, una revista de Nature, por la doctora Motahhare Al-Amjadi y un equipo del Instituto de Arqueogenómica de Budapest, en colaboración con investigadores de Teherán y Lyon. El estudio analizó 50 individuos antiguos procedentes de 9 yacimientos arqueológicos de Irán. La cronología genómica que abarca va desde el 4700 así hasta el 1300 DNC, 6.000 años, 6 transformaciones políticas sucesivas, y el mismo resultado en cada entierro a lo largo de todos los periodos imperiales. Ni una sola tumba anómala, ni un solo valor atípico en un conjunto de datos con hallazgos que por lo demás eran esperados. El resultado imposible era el patrón. Antes de seguir ese patrón a lo largo de 6.000 años, necesitamos comprender qué había ya en el subsuelo antes de que existieran estos imperios. Porque lo que el genoma revela sobre la meseta iraní antes de Alejandro, antes de los persas, antes de la Edad del Bronce, es la razón por la que todo lo que sigue carece de sentido según el modelo estándar. Y todo comienza con un único individuo enterrado en las montañas del oeste de Irán hace 10.000 años, cuyo genoma fue prácticamente imposible de clasificar para todo el campo de la investigación, porque no encajaba en ningún lugar del mapa conocido de la prehistoria humana. Ganjdare, montañas Zagros, oeste de Irán, 8.200 así. Un pequeño asentamiento de habitaciones de adobe. Huesos de cabras domesticadas, entre las primeras evidencias de domesticación animal en la tierra. Ceniza de fogatas que ha permanecido fría durante 10 milenios. Aquí fue enterrada una persona. Cuando el doctor Marcos Gallego Llorente, de Cambridge, analizó su genoma, catalogado en las bases de datos como GD13A, el resultado requirió una nueva categoría. GD13A no se agrupaba con ninguna otra población del Neolítico temprano en Eurasia, ni con los agricultores anatolios que posteriormente sentarían las bases de la agricultura europea, ni con los agricultores levantinos del creciente fértil, ni con ninguna de las poblaciones de cazadores-recolectores que se extendieron por la Europa posglacial. Ocupaba un espacio genético distinto, específico, aislado, portador de una combinación de señales ancestrales que ningún otro individuo había producido. Aproximadamente el 50% de ascendencia era lo que los genetistas denominan euroasiático, basal. Este término requiere una explicación precisa. Euroasiático basal se refiere a un linaje cuyos ancestros se separaron de todas las demás poblaciones humanas no africanas antes de que éstas entraran en contacto con los neandertales. Mientras que todos los demás grupos ancestrales no africanos se mezclaban con las poblaciones neandertales en cierta medida, los ancestros de GD13A no lo hacían. Habían permanecido aislados genéticamente durante el periodo en que el contacto con los neandertales estaba, transformando todos los demás linajes en Eurasia. El Dr. Iosif Lazaridis, de la Facultad de Medicina de Harvard, en su trascendental estudio de 2016 publicado en Nature sobre la genómica del Cercano Oriente, confirmó que estos agricultores de Zagros portaban las señales genéticas supervivientes más cercanas a los primeros humanos anatómicamente modernos, que abandonaron África. Lo que esto significa para la narrativa convencional de la influencia civilizatoria no es sutil. El modelo estándar enseña que la meseta iraní recibió influencias culturales y genéticas externas, que las migraciones llegaron a ella desde el exterior y que fue moldeada por fuerzas externas. El registro genómico indica lo contrario. Los descendientes de estos agricultores de los Zagros se extendieron hacia el noreste, a Asia Central. Allí, su genética contribuyó a la formación de los Yamnaya, los pastores de la estepa de la Edad del Bronce, cuya migración a Europa hace aproximadamente 5.000 años transformó la composición genética de todo el continente. La meseta iraní no recibió civilización externa.
proporcionó la materia prima ancestral que dio origen a las poblaciones de la estepa, del sur de Asia y, en última instancia, de la Europa moderna. Durante décadas, esta interpretación se había invertido en todos los libros de texto. Para quienes nos siguen desde Pakistán, las poblaciones baluchis, brahwis y makranis de Baluchistán se agrupan genómicamente más cerca del GD13A que casi cualquier otro grupo vivo. Los habitantes de esas montañas hoy en día portan un linaje que precede a la Edad del Bronce, la Edad del Hierro, todos los imperios conocidos, y a la mayoría de los investigadores que actualmente escriben sobre ellos. Esta proximidad a la señal ancestral no es simbólica, es medible, replicable y ha sido revisada por pares. Este es el punto de partida. Esto es lo que ya existía en la meseta iraní antes de la primera oleada migratoria, antes del primer imperio, antes de la primera conquista registrada. Lo que ahora vamos a rastrear, a lo largo de 6.000 años de historia política, que todos los libros de texto presentan como una historia de reemplazo, es si esta señal sobrevive. La respuesta no es la que nadie predijo: sureste de Irán, el delta del río Helmand, 3.200 IC, una ciudad de 150 hectáreas en llanuras salinas que brillan bajo el calor del mediodía. En su apogeo, este asentamiento fue más grande que cualquier otro sitio contemporáneo en Mesopotamia, más grande que cualquier ciudad construida hasta entonces en el mundo levantino. Sus estratos excavados contienen lapislázuli de Afganistán, ornamentos de concha del mar Arábigo y formas cerámicas que coinciden con patrones encontrados a 1.200 kilómetros de distancia en el Valle del Indo. Cuando se incendió varias veces, sus habitantes reconstruyeron sobre sus propias cenizas. Los arqueólogos la llamaron Shari Sokta, la ciudad quemada. Los datos del genoma le otorgan una identidad más precisa. El lugar donde 3 mundos genéticos de la Edad de Bronce convergieron y dejaron su huella en los huesos. Entre los 11 individuos analizados en el yacimiento, el perfil genético no corresponde al de un solo pueblo. El haplogrupo J del cromosoma Y, un linaje presente en el antiguo Cercano Oriente, aparece junto a los linajes L y M, características más propias de las poblaciones del sur y suroeste de Asia. Se trata de personas de distintos orígenes ancestrales, enterradas en el mismo cementerio, en el mismo momento arqueológico. La ascendencia de la meseta iraní se encuentra simultáneamente con señales de la paz, periferia del Indo y de las redes de Asia Central. El estudio de 2019 del Dr. Vagish Narasimhan, publicado en Science, sobre la formación de poblaciones del sur de Asia, estableció que la fuente ancestral primaria de los habitantes modernos del sur de Asia se origina precisamente en este tipo de gradiente genético de la Edad del Bronce, con sus raíces en las poblaciones de la meseta iraní representadas por Shahar-i Sokta. Ahora bien, esta es la parte que requiere atención. Una ciudad que funciona como punto de encuentro de 3 importantes civilizaciones de la Edad del Bronce, Mesopotamia, el Valle del Indo y Asia Central, debería mostrar una mezcla genética profunda y constante a lo largo de sus estratos de ocupación, y efectivamente existe esa mezcla. Pero el sustrato profundo de los Zagros, la ascendencia iraní del CHG y del Neolítico temprano, establecida en el segmento 2, persiste bajo todo ello. La ciudad comerciaba con 3 mundos, absorbió bienes, tecnologías y personas de 3 direcciones simultáneamente. El fundamento ancestral de la meseta se mantuvo. Una mujer enterrada en Shari Sokta alrededor del año 2800 AC portaba haplogrupo mitocondrial W, un linaje que hoy se encuentra con mayor frecuencia en un corredor que se extiende desde el norte de Pakistán, pasando por Irán, hasta el Cáucaso. Murió en una ciudad que comerciaba simultáneamente con la India y Mesopotamia. No era un caso aislado. Representaba la norma genómica de su mundo, un mundo que las fronteras nacionales actuales han hecho parecer irremediablemente fragmentado. La razón por la que esto importa para el argumento que estamos desarrollando es la siguiente. Shari Sokta se encuentra precisamente en el corredor por donde se supone que transitó el pulso ancestral de la estepa, la migración que transformó la Eurasia de la Edad del Bronce en su camino hacia el sur de Asia. Si se movió a través de esta zona, los genomas de Shari Sokta deberían reflejarlo claramente. Sin embargo, la evidencia apunta más bien a un mecanismo de corredor que a un evento de reemplazo. Un linaje ancestral que se desplazó por la región sin sobreescribir lo que ya existía. Un movimiento poblacional que conectó 3 civilizaciones, contribuyó genéticamente a decenas de millones de personas vivas en todo el subcontinente y más allá, y no dejó nombre político, identidad inscrita ni monumento cultural. Se encuentran presentes en los genomas de todo el sur y centro de Asia en la actualidad. No aparecen en ningún libro de historia. Lo que sucede a continuación, con la llegada del primer conquistador militar, cuyo nombre ha perdurado en la historia, pone a prueba directamente este patrón. 331 AC, Gaugamela, norte de Irak. Las fuerzas de Alejandro derrotan a Darío III. La batalla pone fin al imperio aqueménida, la mayor estructura política del mundo antiguo, que se extendía desde Egipto hasta los confines del subcontinente indio.
Durante los siguientes 8 años, los ejércitos macedonios ocupan todas las ciudades importantes de la meseta iraní. Los administradores griegos reemplazan a los persas. El griego se convierte en la lengua del poder, de los registros legales y de la correspondencia imperial. Se vuelven a acuñar monedas con iconografía macedonia, según todos los parámetros que los historiadores utilizan para medir la transformación de una civilización. El mundo persa ha sido reemplazado. Esta es una de las ocupaciones militares mejor documentadas de toda la historia antigua. Existen múltiples fuentes escritas en varios idiomas, registros administrativos detallados, una conquista cuyas consecuencias políticas aún se debaten en todos los cursos de historia antigua que se imparten en universidades de todo el mundo. Ahora leí los genomas de los sitios ocupados durante este periodo. El estudio Ala Amjadi de 2025 examinó individuos de yacimientos del norte de Irán, con estratos de ocupación datados en los periodos Aqueménida y Seleucida, 355 a aproximadamente 150 así. Sus perfiles genéticos se sitúan en un punto intermedio del gradiente este-oeste a través de la meseta persa. Muestran fuertes vínculos con poblaciones locales de la Edad del Bronce. No se detecta mezcla genética macedonia. No hay rastro genético de Europa Occidental. Nada procedente de Grecia, de la patria Macedonia, del mundo egeo que dominó políticamente este territorio durante generaciones. El imperio Seleucida, fundado por Seleuco, uno de los generales del propio Alejandro Magno, que controló la meseta iraní durante casi 2 siglos, no dejó ninguna huella genómica detectable en la población del norte de Irán. Los registros políticos indican que el griego fue la lengua de prestigio de este territorio durante 200 años. El genoma revela que quienes lo hablaban no dejaron descendientes biológicos en la región. Esta distinción es crucial. La ausencia de evidencia implicaría que el muestreo fue insuficiente, que los sitios fueron mal representados o que la metodología fue defectuosa. Lo que documenta el estudio de 2025 es evidencia de ausencia. Un conjunto de datos suficientemente claro, que abarca suficientes sitios y con suficientes individuos, demuestra que la no aparición de mestizaje occidental es el hallazgo, no una laguna en el mismo. En Persépolis, los arqueólogos recuperaron tablillas cuneiformes que muestran a funcionarios administrativos persas aún, gestionando los inventarios de grano bajo el dominio imperial griego. El idioma de los sellos cambió. Los títulos burocráticos cambiaron. Los nombres de los gobernantes en cuyo honor se guardaban los registros también cambiaron. Sin embargo, la identidad biológica de quienes los llevaban no cambió. Eran las mismas personas que habían administrado los mismos almacenes de grano antes de la llegada de Alejandro. Simplemente comenzaron a firmar sus documentos con una escritura diferente. La pregunta que esto plantea resulta incómoda para el modelo convencional de conquista. Si la ocupación militar más grande y mejor documentada de la historia antigua no produce una mezcla genómica medible en la población conquistada, ¿qué mide realmente el modelo estándar de conquista? ¿Qué es lo que rastrea si no la transformación biológica de las poblaciones? El modelo estándar presupone un mecanismo direccional. Los conquistadores reemplazan a los conquistados. En la meseta iraní, los datos sugieren que operó un mecanismo diferente. Los conquistados absorbieron a los conquistadores. Y la siguiente dinastía confirmaría que esto no fue una anomalía aislada. 247 a.C. Los aparnos, una confederación tribal nómada del este de Irán, a veces llamados parnos, conquistan el sátrapa de Partia en el noreste. En una generación, expulsan por completo a los griegos seleucidas de la meseta iraní. Establecen lo que se convertiría en el imperio parto, uno de los adversarios militares más persistentes de Roma, una potencia que sobreviviría a las ambiciones orientales romanas. Gobernando durante casi 5 siglos, su origen se encontraba en la estepa. Eran pastores nómadas de Asia Central, biológicamente distintos de la población agrícola sedentaria a la que acababan de desplazar por la fuerza. Si algún momento de la historia iraní debía producir una clara huella genómica de ascendencia externa en la población de la meseta, ese momento era este. Un pueblo de la estepa políticamente dominante durante 500 años, que gobernaba una civilización que habían llegado desde fuera para conquistar. La doctora Anna Saxony-Nagy y el equipo de Budapest examinaron 12 individuos procedentes de yacimientos funerarios de las épocas parta y sasánida en el norte de Irán, el mismo corredor geográfico que los partos controlaron desde el momento de la conquista. Ninguno de estos individuos porta el haplogrupo R1A, el haplogrupo del cromosoma y más consistentemente asociado con la ascendencia nómada de la estepa en la literatura sobre ADN antiguo. Sus perfiles genéticos muestran la misma mezcla CHG del neolítico temprano iraní que caracteriza a los individuos enterrados en la misma región 2000 años antes, bajo un orden político completamente diferente. 5 siglos de dominio político de la estepa. No se detecta ascendencia de la estepa en los genomas de las personas sepultadas bajo ese dominio.
Si entre sus ancestros se encuentran poblaciones de Irán, Pakistán, Afganistán, el Cáucaso o Asia Central, este resultado le concierne directamente. El genoma que sobrevivió a 5 siglos de dominio parto forma parte de la señal ancestral que se puede rastrear en las poblaciones vivas de toda esta región en la actualidad. La explicación biológica es la siguiente. Los partos no reemplazaron a la población, sino que la gobernaron. Biológicamente, se integraron en una base que existía desde el Calcolítico. Los conquistados no se convirtieron en partos. Los partos se convirtieron en iraníes. El registro político confirma el mecanismo de maneras que el genoma no puede captar por completo. A las 2 generaciones de la conquista, los partos habían adoptado las prácticas religiosas zoroástricas, el sistema ceremonial de la civilización que habían reemplazado. Usaban el arameo como lengua administrativa, una herencia de la burocracia aqueménida que sus ancestros de la estepa jamás habían conocido. Mantuvieron las estructuras ceremoniales de la corte persa para las que la vida nómada en la estepa abierta no tenía equivalente. Los conquistadores comenzaron a representar la identidad cultural de la civilización que creían haber aniquilado. El genoma indica que esa representación se convirtió en realidad. En nuestro último vídeo, analizamos un patrón similar. El ADN de una población documentaba una continuidad biológica que la historia política de su conquista había ocultado por completo. Si viste ese episodio, ten en cuenta lo siguiente. El mecanismo que documentamos allí parece operar aquí con aún mayor precisión, y lo que muestra el siguiente segmento lo amplía hasta una conclusión, que hace que las conquistas individuales parezcan meros puntos de datos dentro de algo mucho más amplio. 3 conquistas consecutivas, Macedonia, Seleucida y Parta, produjeron el mismo resultado genómico. Ya no se trata de coincidencias, estamos ante un mecanismo. Los persas y los partos, 2 imperios que todos los libros de texto presentan como civilizaciones distintas separadas por una conquista, comparten la misma base genética. No son estados sucesores con perfiles demográficos diferentes. En términos genéticos, son el mismo pueblo, con nombres políticos distintos, a lo largo de 5 siglos. La próxima dinastía hará que este patrón sea imposible de ignorar. 224 d.C., la batalla de Hormozgan. Ardashir prefiere derrota al último rey parto y funda el imperio sasánida, el segundo gran imperio persa, aquel que Roma intentó absorber durante 3 siglos sin éxito, y que perduró hasta las conquistas árabes del siglo VII d.C. Los sasánidas eran iraníes. Sus predecesores, los partos, eran nómadas de las estepas que se convirtieron en iraníes. Sus predecesores, los seleucidas, eran griegos macedonios que intentaron convertir a Irán en griego. Sus predecesores, los aqueménidas, fueron la dinastía imperial persa original. 4 órdenes políticos sucesivos, 4 dinastías gobernantes, lenguas administrativas, marcos religiosos y estructuras ideológicas completamente diferentes. Los historiadores las clasifican como civilizaciones distintas. Ahora, analicemos el genoma de las 4. Los perfiles genéticos de individuos de los 4 periodos imperiales, muestreados en yacimientos del norte de Irán y analizados con el mismo marco de referencia, muestran un único resultado. La ascendencia CHG y del neolítico temprano iraní predomina en todos los periodos. Se observa una posición intermedia en el gradiente genético este-oeste de la meseta persa. Se aprecian fuertes conexiones con poblaciones locales de la Edad del Bronce y con poblaciones del sur de Asia Central. El análisis diacrónico de los linajes del cromosoma Y mitocondriales, la prueba más rigurosa de continuidad poblacional disponible en este campo, demuestra estabilidad desde la prehistoria hasta el periodo sasánida. El artículo de Scientific Reports de 2025 lo describe con precisión. Estabilidad de la población a lo largo de todo el ciclo. 6.000 años, 6 transformaciones políticas, una base biológica. Cada imperio que conquistó la meseta iraní dejó una huella política, nuevas estructuras administrativas, nuevos topónimos, nuevas lenguas de prestigio, nuevas arquitecturas religiosas, en varios casos la sustitución total del orden social. Sin embargo, ninguno de ellos dejó una sustitución genómica cuantificable de las personas que vivieron bajo esos órdenes. La civilización que la historia registra como colapsada en 4 ocasiones distintas nunca colapsó biológicamente, ni una sola vez. Lo que se derrumbó en cada caso fue el nombre, la etiqueta política, la dinastía. Lo que perduró fue la población misma. En el cementerio sasánida de Vestamin, un hombre fue sepultado entre los años 300 y 460 d.C. Su linaje paterno, según los registros genómicos antiguos, se remonta a la misma población que cultivaba las montañas Zagros antes de la proclamación del primer imperio persa. Desconocía el vínculo biológico de 4.000 años que representaba. Fue enterrado en su tierra natal, la misma tierra que su genoma había ocupado a lo largo de todas las transformaciones políticas registradas hasta entonces. Cada imperio que intentó ocupar este lugar dejó su nombre en los registros. Ninguno de ellos dejó huella en los huesos. Los conquistadores se han ido.
La población que no pudieron reemplazar tiene descendientes vivos. Personas que hoy pueden hacerse una prueba de ADN comercial y ver esa señal ancestral aparecer en sus resultados. Rastreable, cuantificable, persistente a través de todas las dinastías que creyeron haberlo cambiado todo. Pero los datos contienen un resultado que la tesis de la continuidad aún no puede explicar. Los iraníes occidentales modernos presentan frecuencias medibles del haplogrupo R1A, asociado a las estepas. Ninguna de las muestras antiguas secuenciadas, desde el período aqueménida hasta el colapso sasánida, muestra rastro alguno de él. Algo se incorporó al acervo genético de esta población después del año 460 DNC. Los registros antiguos no lo recogen. El genoma moderno sí lo contiene, lo que haya ocurrido durante los siglos intermedios. El período más transformador de la historia escrita de la región aún no es visible en los huesos. Hacia el año 460 DNC, el caso parece estar cerrado. 50 individuos antiguos, 9 yacimientos. Una cronología desde el 4700 IC hasta el período medio sasánida, publicado en la revista Nature, revisado por pares por un equipo internacional. La tesis se sostiene en todas las pruebas que la metodología permite. 6.000 años, 6 conquistas, un legado ancestral. La historia está completa. Tómate un momento para reflexionar sobre esto, porque es importante comprenderlo todo antes de continuar. Los investigadores habían documentado algo que nunca antes se había establecido sistemáticamente. Una civilización que mantenía la continuidad biológica a través de cada transformación política que consta en sus registros escritos. El argumento no era especulativo. Estaba en las tablas complementarias. Todos los investigadores del equipo podían señalar los mismos datos. La conclusión era tan sólida como cualquier conclusión que se pueda obtener a partir del análisis de ADN antiguo. Y luego, observemos los genomas de los iraníes occidentales modernos. El haplogrupo R1A es el haplogrupo del cromosoma y más asociado con las migraciones de la estepa póntico-caspia, que transformaron la Eurasia de la Edad del Bronce. Es detectable en poblaciones actuales. Sin embargo, en todas las muestras antiguas iraníes del conjunto de datos, desde el 4700 AC hasta el 460 D. Sí, está ausente. No es raro, simplemente está ausente. Algo se incorporó al acervo genético de la meseta iraní después de que terminara el registro de ADN antiguo y antes de que se estableciera la base genómica moderna. El estudio de 2005 señala explícitamente esto como una cuestión abierta en este campo. Existen 3 posibles explicaciones sobre el origen de esa señal procedente de la estepa, y ninguna de ellas cuenta con el mismo respaldo de las pruebas. La primera hipótesis planteada es que llegó con las conquistas árabes de la década de 630 DC, la explicación más citada en los relatos populares sobre la historia de la población iraní. Sin embargo, los datos genómicos de las poblaciones adyacentes a la meseta no respaldan esta explicación como origen principal. Las poblaciones árabes e iraníes muestran una escasa mezcla genética a pesar de 6 siglos de integración política y cultural. Si bien compartían idioma, religión e identidad política, ambas poblaciones se mantuvieron en gran medida distintas desde el punto de vista biológico. La segunda opción, la señal de la estepa siempre estuvo presente, pero simplemente no se representó en el muestreo antiguo. Se trata de una laguna en la cobertura arqueológica más que de una ausencia biológica genuina. Esto es metodológicamente posible. Sin embargo, el estudio de 2025 abarca 9 yacimientos en la meseta norte. Las múltiples ausencias simultáneas en yacimientos independientes hacen que esta explicación resulte cada vez más difícil de justificar. El tercer candidato es el que el estudio Alan Toft 2024 Nature, el mayor análisis genómico postglacial de Eurasia Occidental jamás realizado, que abarca 1.600 individuos antiguos a lo largo de 10.000 años. Identifica como el vector más probable los movimientos túrquicos medievales, en particular los selyúcidas, que se expandieron desde su tierra natal en la estepa de Asia Central hacia la meseta iraní a partir de la década de 1020 DNC, seguidos por las incursiones mongolas del siglo Cini. Estas poblaciones portaban ascendencia directa de la estepa. Sus movimientos a través de la meseta iraní corresponden al periodo en que, según la base genómica moderna, algo medible se incorporó al acervo genético regional. El registro de ADN antiguo se interrumpe en el año 460 DC. Los genomas modernos divergen del patrón antiguo durante el periodo selyúcida. El intervalo entre estos dos puntos de datos no es insignificante. Es el periodo sin muestrear más relevante de todo el conjunto de datos. La mujer de Vestemin, la persona medieval del estudio de 2025, enterrada alrededor del año 1300 DNC, es el último dato que el registro de ADN antiguo puede proporcionar. Tras su genoma, silencio. Ante ella, 6.000 años de continuidad legible. Es el último testimonio que los huesos pueden ofrecer. Pero en los materiales complementarios del artículo de 2025, su genoma señala una variante de linaje que, según los investigadores, requiere mayor investigación.
No es R1A, es algo más antiguo, algo que las bases de datos de referencia actuales no pueden ubicar completamente. El estudio termina ahí. La pregunta continúa. La aparición de un marcador genético en una población durante un periodo de profunda convulsión histórica no es un hecho biológico neutral. Si el periodo post-sasánida generó una presión demográfica lo suficientemente intensa como para introducir nuevos linajes ausentes durante 6.000 años, entonces cada persona viviente descendiente de esta región lleva en su genoma un registro de lo ocurrido durante esos siglos. No como memoria cultural, sino como secuencia genética. El genoma de los vivos podría ser el único archivo de un periodo al que aún no pueden acceder los huesos antiguos. Entre el año 460 C y aproximadamente el 900 DNC, la meseta iraní se transformó de maneras que todos los especialistas en la región consideran entre los acontecimientos más trascendentales de la historia de la humanidad. El imperio sasánida, la estructura que había dominado la meseta durante más de 4 siglos, colapsó bajo la constante presión militar de la península arábiga. Las conquistas árabes de la década de 630 convirtieron la región al Islam en menos de un siglo, desplazando al zoroastrismo como religión dominante. El califato abasí estableció su capital en Bagdad, a 200 kilómetros del extremo occidental de la meseta, atrayendo a la región a un nuevo centro de poder político. Posteriormente, a partir del siglo IX, el renacimiento samaní dio origen a la tradición literaria e intelectual persa de la que el Irán moderno deriva su identidad cultural. No fueron décadas tranquilas. Desde cualquier punto de vista histórico, este fue el periodo de transformación política, lingüística y religiosa más intenso que esta civilización había experimentado desde el colapso de la Edad de Bronce. En todo este arco, no se ha secuenciado ningún genoma antiguo de la meseta iraní. Ninguno. El conjunto de datos que respondía a todas las preguntas planteadas en este video, desde agricultores calcolíticos hasta aristócratas sasánidas, 6.000 años de huesos y genomas, se interrumpe justo en el momento de mayor intensidad de la transformación. El archivo presenta una laguna. Esta laguna coincide exactamente con el periodo que, según la base genómica moderna, marcó el inicio de la incorporación de algo nuevo al acervo genético. No se trata de una ausencia casual. El último individuo antiguo del estudio de 2025, antes de la muestra medieval, data del periodo sasánida, año 460 DC. El siguiente individuo cuyas muestras pudieron secuenciar es la mujer medieval de Vestemir, de aproximadamente 1300 DNC. Entre estos dos individuos, hay 840 años de historia demográfica a los que el registro de ADN antiguo no tiene acceso actualmente. El estudio de Alan Toft de 2024, publicado en Nature, aporta un dato crucial para subsanar esta laguna. Al analizar las señales de ascendencia esteparia en 1.600 individuos antiguos, de Eurasia Occidental a lo largo de 10.000 años, identifica el pulso más reciente de ascendencia vinculada a la estepa que llegó a poblaciones cercanas a Irán, coincidiendo con los movimientos turcos medievales, específicamente la expansión selyúcida desde Asia Central a partir de la década de 1020 DC, no con las conquistas árabes de 4 siglos antes, una dirección diferente, un siglo diferente, una población diferente con genealogía esteparia directa, en lugar de las poblaciones de la península arábiga que lideraron la expansión del siglo 7. La narrativa tradicional sobre qué conquista introdujo la influencia genética externa más significativa en las poblaciones iraníes atribuye el papel principal a las conquistas árabes. Los datos genómicos, tanto de muestras antiguas como de poblaciones modernas, no respaldan esta atribución. La dirección que indican los datos es noreste. La cronología corresponde a la Edad Media, no al inicio del periodo islámico. Existe una población viva que podría ser el indicador más cercano disponible para los siglos no estudiados. Los pueblos Mazandarani y Hijeli de la franja costera del Caspio, en el norte de Irán, la zona geográfica precisa en la que se centró el estudio de 25, presenta perfiles genómicos que se encuentran entre los más similares a los de los antiguos individuos de Marcin Chal y Laersangbon. Habitan actualmente en el mismo corredor montañoso donde se recuperaron las muestras de ADN antiguo. Sus genomas podrían representar el vínculo continuo más cercano a través de los siglos que el registro antiguo no puede descifrar. La pregunta que la ciencia intenta responder no es meramente académica. Se trata de determinar si el mecanismo documentado en este video, una civilización que mantuvo la coherencia biológica, mediante repetidas conquistas políticas, se mantuvo durante la transformación más intensa de su historia registrada. El ADN antiguo indica que se mantuvo hasta el año 460 DC. Los datos genómicos modernos sugieren que en gran medida continuó vigente. Lo que se introdujo durante los siglos no analizados parece haber sido parcial, no un reemplazo. La señal central persistió, pero la brecha persiste. Y la ciencia no cierra las brechas mediante argumentos, sino mediante muestras.
La mujer enterrada en Vestemin alrededor del año 1300 d.C. es la última voz que nos proporciona el registro de ADN antiguo. Tras ella, silencio en el archivo. Ante ella, 6.000 años de continuidad biológica que se remontan a los primeros agricultores que trabajaron estas montañas. Personas que domesticaron la cabra, que construyeron las primeras viviendas permanentes, que portaban el linaje no africano más antiguo del registro genómico euroasiático. Ella no sabía que era el último dato. Fue enterrada en la tierra de un lugar que sus ancestros habían habitado durante más tiempo del que ha existido cualquier civilización conocida en la Tierra. Antes de que esto termine, es necesario aclarar directamente qué significa la ciencia para quienes la están viendo. Si entre sus ancestros se encuentran poblaciones de Irán, Pakistán, Afganistán, India, el Cáucaso, Turquía o Asia Central, usted porta una fracción cuantificable de la señal ancestral documentada en este estudio, no metafóricamente, no como una herencia lejana que requiere un lenguaje poético para ser percibida, como un porcentaje cuantificable de su genoma, rastreable a través de linajes uniparentales y análisis autosómicos, que lo conecta biológicamente con personas que cultivaban las montañas Zagros, antes de la invención de la rueda, antes de la escritura, antes de cualquiera de los imperios cuyos nombres aparecen en los registros históricos. La ciencia no especula al respecto. La conexión existe, se puede medir. El estudio de 2024 del Dr. Morten Alentoft, publicado en Nature, el análisis más exhaustivo de la genómica de Eurasia Occidental postglacial realizado hasta la fecha, que abarca 1.600 individuos antiguos a lo largo de 10.000 años. Identifica el componente de ascendencia neolítica iraní como una de las señales más persistentes en todo el registro genómico euroasiático. No se diluye limpiamente con el tiempo. Persiste a través de eventos de mestizaje en la Edad del Bronce, a través de movimientos poblacionales en la Edad del Hierro, a través del período medieval hasta la modernidad. Aparecen genomas europeos, genomas del sur de Asia, genomas de Asia Central y genomas caucásicos con frecuencias que no pueden explicarse por un contacto reciente. Los agricultores de Zagros del 8000 A. Sí son, según la medida de la persistencia genómica, una de las poblaciones con mayor éxito reproductivo de toda la historia de la humanidad. No construyeron los monumentos que hicieron famosas a otras civilizaciones. Construyeron a las personas que construyeron todo lo demás. Si este video cambió tu perspectiva sobre la ascendencia, el imperio o lo que realmente sobrevive cuando una civilización es supuestamente conquistada, suscríbete. Compártelo con alguien que cree que la historia que le enseñaron en la escuela es la versión completa. No lo es. La brecha persiste. Los siglos transcurridos entre el colapso sasánida y el periodo de muestreo medieval, el más trascendental en los registros escritos de la región, siguen siendo indescifrables en el archivo de ADN antiguo. Todo lo que el genoma conserva de esos siglos, todo lo que se incorporó durante los movimientos selyúcidas, todo el registro biológico que esos eventos produjeron en las personas que los vivieron, aguarda las muestras que finalmente se recuperarán, procesarán y publicarán. La tecnología del ADN antiguo avanza a un ritmo sin precedentes en la historia de este campo. Se están preparando nuevas muestras de la meseta iraní en diversos laboratorios. La respuesta está por llegar. Aún no está aquí. Cada imperio que intentó ocupar este lugar dejó su nombre en los registros. Quienes sobrevivieron a todos ellos dejaron un legado más silencioso, permanente. Todavía viven en los genomas de las personas que se encuentran con esta investigación en este preciso momento, en lenguas que aquellos antiguos agricultores de Zagros nunca hablaron, en países que jamás imaginaron, portando una herencia biológica de un mundo que cada conquistador creyó haber aniquilado. Los conquistadores son historia. El genoma sigue aquí.